¿Qué harías si descubrieras que la persona que duerme a tu lado cada noche es en realidad tu peor enemiga? Madrid brillaba aquella noche de invierno con sus luces doradas reflejándose sobre el asfalto húmedo. Las calles del barrio de Salamanca lucían elegantes como siempre, con sus edificios señoriales y sus escaparates de lujo. Pero dentro de una mansión de 3 pisos, con ventanas altas y balcones de hierro forjado, un hombre observaba la ciudad desde su despacho con una copa de whisky en la mano y el corazón lleno de dudas. Héctor Llorente tenía 34 años, cabello castaño oscuro perfectamente peinado hacia atrás, una barba recortada con precisión milimétrica y unos ojos azules tan penetrantes que parecían capaces de leer el alma de cualquiera. Era dueño de una empresa de tecnología valorada en millones, un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles sin pestañear, pero en ese momento, frente al ventanal de su propia casa, se sentía como un extraño en su propia vida. Llevaba meses notando algo extraño en Lucía, su esposa. Pequeños detalles que al principio parecían insignificantes. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación, miradas que atravesaban sin ver. Lucía Navarro era una mujer hermosa, de cabello negro azabache que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, piel de porcelana y una elegancia natural que hacía girar cabezas donde quiera que fuera. Tenía 32 años y un carácter firme que Héctor siempre había admirado, o al menos eso creía. ¿Todavía trabajando? La voz de Lucía sonó desde la puerta del despacho, suave como terciopelo, pero con un dejo de impaciencia. Héctor se volvió lentamente. Ella llevaba un vestido negro ceñido, perlas en el cuello y ese perfume francés que tanto le gustaba. Estaba lista para la cena benéfica a la que debían asistir esa noche. Solo revisaba unos documentos, respondió él estudiando su rostro. ¿Nos vamos? Lucía asintió sin sonreír. El coche debe estar esperando. Esas palabras resonaron en la mente de Héctor mientras bajaban las escaleras de mármol. El coche debe estar esperando. Como si él fuera solo un accesorio más de su vida perfectamente organizada. Como si los 10 años que llevaban juntos, los 5 de matrimonio, no significaran nada más que una agenda compartida. Durante semanas, Héctor había estado escuchando rumores. Su asistente personal, un hombre discreto que llevaba años a su lado, le había mencionado con cuidado que Lucía había sido vista en lugares donde no debería estar, restaurantes íntimos, cafeterías apartadas, siempre con el teléfono pegado al oído. Siempre sola, pero hablando con alguien que claramente la hacía sonreír de una manera que Héctor ya no recordaba. Esa noche, mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo del recibidor, Héctor tomó una decisión. No iba a contratar detectives, no iba a confrontarla sin pruebas, iba a descubrir la verdad por sí mismo, de la única manera en que podría estar seguro, viviéndola. Al día siguiente, cuando Lucía salió de compras con sus amigas, Héctor puso en marcha su plan. Llamó a su chofer habitual, Marcos, y le dio el día libre con una generosa compensación. Luego, en la privacidad de su vestidor, se transformó. Se puso unos jeans oscuros, una camisa negra simple y una gorra de chofer que ocultaba gran parte de su rostro. Se dejó crecer la barba un poco más descuidada y usó unas gafas de cristales ligeramente oscuros. Cuando se miró al espejo apenas se reconoció. El plan era simple pero arriesgado. Esa noche, Lucía tenía una cita en un restaurante exclusivo del centro. Héctor sería su conductor. Ella nunca prestaba atención a los choferes. Los trataba como muebles invisibles. Era su oportunidad de escuchar, de ver, de entender qué ocultaba realmente la mujer con la que compartía su vida. Estaba preparado para descubrir que todo lo que creía saber sobre su matrimonio era una mentira, que la mujer que juraba amarlo tal vez nunca lo había hecho. Si quieres saber cómo esta historia transformó para siempre la vida de Héctor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que está a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre el amor y la traición. A las 8 de la noche en punto, Héctor estacionó el Mercedes negro frente a la entrada principal de la mansión. Sus manos sudaban ligeramente sobre el volante de cuero, algo que no le había ocurrido ni siquiera en las negociaciones más tensas de su carrera. Se ajustó la gorra y bajó la mirada, adoptando la postura sumisa de alguien que está ahí solo para servir.
La puerta de la casa se abrió y Lucía apareció bajo la luz dorada del porche. Llevaba un abrigo de cachemira color crema sobre un vestido verde esmeralda que abrazaba su figura como una segunda piel. Su cabello negro caía en ondas perfectas y sus labios estaban pintados de un rojo intenso. Parecía una estrella de cine de los años 50, elegante e inalcanzable. Héctor bajó del coche rápidamente y le abrió la puerta trasera, manteniendo la cabeza gacha. «Buenas noches, señora». Lucía ni siquiera lo miró. Subió al vehículo con movimientos precisos, acomodándose en el asiento mientras revisaba su teléfono móvil. «Al restaurante La Viña de Oro», ordenó con voz fría. «Y procura no ir tan rápido como el otro día. El conductor anterior era un desastre». Héctor cerró la puerta con suavidad y volvió al asiento del conductor. Su corazón latía con fuerza. El conductor anterior. Marcos llevaba 5 años trabajando para ellos. Siempre puntual, siempre profesional. Pero para Lucía era solo el conductor anterior, un desastre más que había que tolerar. Arrancó el motor y comenzó a conducir por las calles de Madrid. El silencio dentro del coche era denso, interrumpido solo por el sonido ocasional del teléfono de Lucía. Héctor podía verla por el espejo retrovisor, su rostro iluminado por la luz azulada de la pantalla, sus dedos deslizándose con rapidez mientras escribía mensajes. Pasaron 10 minutos en completo silencio. Héctor comenzaba a pensar que tal vez su plan había sido una locura, que quizás Lucía simplemente estaba distante porque estaba estresada o cansada. Pero entonces el teléfono sonó. Lucía respondió al instante, y su voz cambió completamente. De ese tono frío y distante pasó a uno cálido, casi íntimo. «Hola, cariño. Sí, ya voy de camino. No te preocupes. Él no sospecha nada». Las manos de Héctor se tensaron sobre el volante. Cada músculo de su cuerpo se contrajo mientras seguía conduciendo, fingiendo no escuchar nada, siendo invisible como se suponía que debía ser un chofer. «Mi esposo es un idiota», continuó Lucía con una risa suave que sonaba como cristales rompiéndose. «Está tan ocupado con sus negocios que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa bajo sus narices. Cree que soy la esposa perfecta, la que espera en casa con una sonrisa. ¡Qué ingenuo!». Héctor sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Cada palabra era un golpe directo al pecho, una puñalada que no dejaba sangre visible, pero que dolía más que cualquier herida física. Mantuvo los ojos en la carretera, pero su visión se nubló por un instante. Respiró profundo, obligándose a mantener la compostura. «Esta noche será perfecta». Lucía bajó un poco la voz, pero Héctor podía escuchar cada sílaba con claridad. «Después de la cena podemos ir al apartamento. Él tiene una reunión mañana temprano, así que ni siquiera notará si llego tarde o si no llego». Hubo una pausa. La persona al otro lado de la línea dijo algo que hizo sonreír a Lucía de una manera que Héctor no había visto en años. Era una sonrisa genuina, llena de vida, de emoción. La misma sonrisa que ella le dedicaba a él cuando se conocieron, cuando todavía eran 2 estudiantes universitarios soñando con el futuro. «Yo también te extraño», susurró Lucía. «Estos meses han sido intensos, pero ya falta poco. Solo necesito un poco más de tiempo para organizar todo. Cuando tengamos el dinero, podremos irnos lejos, muy lejos de aquí, a ese lugar en la costa que tanto te gusta». Héctor tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no pisar el freno en medio de la calle. «Cuando tengamos el dinero». Las piezas comenzaban a encajar. No era solo una aventura, era un plan para destruirlo, para quitarle todo lo que había construido y desaparecer con otro hombre. Lucía terminó la llamada con un «te amo», que resonó en el coche como una sentencia. Luego volvió a su silencio, mirando por la ventana las luces de Madrid que pasaban como estrellas fugaces. Héctor siguió conduciendo, pero ya no era el mismo hombre que había salido de su casa hacía media hora. Algo dentro de él se había roto, pero al mismo tiempo algo más fuerte había nacido. La verdad dolía, sí, pero también liberaba. El restaurante La Viña de Oro estaba ubicado en una calle adoquinada del barrio de las Letras, uno de esos lugares donde la élite madrileña se reunía para cenar entre velas y vinos de reserva. Héctor detuvo el coche frente a la entrada, donde un portero uniformado esperaba bajo un toldo elegante. Bajó rápidamente y abrió la puerta trasera.
Lucía salió sin mirarlo, como si él fuera parte del mobiliario urbano. Se ajustó el abrigo y caminó hacia la entrada con pasos seguros, sus tacones resonando sobre las piedras antiguas. Pero antes de entrar, se detuvo y se volvió hacia él. «Espera aquí», ordenó con frialdad. «Puede que tarde 2 o 3 horas. No te alejes». Héctor asintió con la cabeza, manteniendo la mirada baja. «Como usted diga, señora». Lucía entró al restaurante y desapareció tras las puertas de cristal emplomado. Héctor volvió al coche y se quedó sentado en el asiento del conductor, con las manos todavía temblando ligeramente. Cerró los ojos y dejó que las palabras que había escuchado lo atravesaran una vez más. «Mi esposo es un idiota. Cuando tengamos el dinero, podremos irnos lejos». Durante 10 años había compartido su vida con esa mujer. Le había abierto su corazón, le había confiado sus sueños, sus miedos, sus ambiciones. Lucía conocía cada rincón de su alma, cada debilidad, cada esperanza. Y ahora descubría que todo ese tiempo ella había estado jugando un papel, representando una obra de teatro, donde él era el único que no sabía que estaba en el escenario. Respiró profundo y sacó su teléfono. Tenía que pensar con claridad. Tenía que ser inteligente. Marcó el número de su abogado, Javier Ruiz, un hombre de 60 años con experiencia en casos difíciles. «Javier, soy Héctor», dijo en voz baja. «Necesito que mañana a primera hora revises todos mis activos. Quiero saber exactamente qué está a mi nombre y qué está compartido con Lucía. Cada cuenta bancaria, cada propiedad, cada inversión. Y quiero que lo hagas con absoluta discreción». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Está todo bien, Héctor?» «No», respondió con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Pero va a estarlo. Solo haz lo que te pido. Te explicaré después». Colgó y volvió a mirar hacia el restaurante. A través de las ventanas podía ver las mesas iluminadas por candelabros, las siluetas de los comensales moviéndose como sombras elegantes. Intentó localizar a Lucía, pero había demasiada gente, demasiadas luces. Pasaron 40 minutos. Héctor permaneció en el coche, inmóvil, pensando. Recordó el día en que conoció a Lucía. Fue en una conferencia sobre emprendimiento en Barcelona. Ella estaba sentada en la primera fila, tomando notas con una concentración absoluta. Después de su charla, Lucía se acercó y le hizo preguntas inteligentes sobre estrategias de mercado. Héctor quedó cautivado no solo por su belleza, sino por su mente afilada, por esa mezcla de elegancia y determinación que parecía irradiar. Se casaron 3 años después, en una ceremonia íntima en una finca de Toledo. Héctor recordaba cómo Lucía había llorado cuando pronunció sus votos, cómo había apretado sus manos y le había susurrado que era el hombre de su vida. Había sido todo mentira desde el principio, o algo había cambiado en el camino. De pronto la puerta del restaurante se abrió. Héctor se tensó, pero no era Lucía quien salía. Era un hombre, alto, de unos 40 años, cabello rubio peinado hacia atrás y traje gris impecable. Tenía ese aire de confianza arrogante de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. El hombre sacó su teléfono y habló brevemente antes de volver a entrar. Héctor sintió un nudo en el estómago. Ese debía ser él. El hombre con quien Lucía planeaba escapar. El hombre que recibía las sonrisas genuinas, las palabras cálidas, los «te amo» que antes le pertenecían a él. Otros 20 minutos pasaron como horas. Finalmente, Lucía emergió del restaurante, pero no venía sola. A su lado caminaba el hombre rubio, con una mano posada ligeramente en la parte baja de su espalda, un gesto de posesión que hizo que la sangre de Héctor hirviera. Se detuvieron frente a la entrada. El hombre le susurró algo al oído a Lucía, algo que la hizo reír y tocarse el cabello con coquetería. Luego él le dio un beso en la mejilla, demasiado cerca de los labios, demasiado íntimo para ser solo un amigo. Lucía se despidió con un gesto de la mano y caminó hacia el coche. Héctor bajó rápidamente y le abrió la puerta, manteniendo la cabeza gacha, ocultando el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. «A casa», dijo Lucía, mientras se acomodaba en el asiento trasero. Su voz sonaba satisfecha, casi alegre. Héctor cerró la puerta y volvió al volante. Arrancó el motor y comenzó a conducir de regreso a la mansión. El silencio dentro del coche
era diferente ahora, más denso, más peligroso. Entonces, el teléfono de Lucía volvió a sonar. Ella respondió con esa voz cálida que Héctor ya reconocía. «Hola de nuevo. Sí, fue maravilloso verte. Yo también cuento los días». Héctor apretó el volante, mientras escuchaba a Lucía hablar con ese tono dulce que alguna vez había sido solo para él. Las luces de Madrid pasaban como destellos borrosos a ambos lados del coche, pero su mente estaba completamente enfocada en cada palabra que salía de los labios de su esposa. «Sí, cariño, todo está saliendo según lo planeado», decía Lucía con una risa suave. «Mañana firmaré los papeles que me pidió el abogado. Héctor ni siquiera los revisará. Confía ciegamente en mí. Siempre lo ha hecho». Héctor sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en su pecho, pero se obligó a mantener la respiración pausada. No podía revelar su identidad. No todavía. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. «El fideicomiso quedará a mi nombre en 2 semanas», continuó Lucía. «Son casi 20 millones de euros, Damián. 20 millones que podremos usar para empezar nuestra vida juntos, lejos de España, lejos de todo esto. Damián». Ahora el enemigo tenía nombre. Héctor grabó cada sílaba en su memoria mientras seguía conduciendo por la avenida Castellana. «No, él no sospecha nada». Lucía bajó la voz, aunque claramente no le preocupaba que el chofer escuchara. «Es tan predecible. Se levanta a las 6, va al gimnasio, desayuna solo mientras lee sus correos. Apenas me mira. Creo que ni siquiera nota cuando no duermo en casa». Esas palabras fueron como cuchillos. Héctor recordó todas esas mañanas solitarias, cuando se despertaba y encontraba el lado de Lucía vacío. Ella siempre tenía excusas perfectas: una amiga que necesitaba apoyo, un retiro de yoga, una cena benéfica que se extendió demasiado. Y él, confiado e ingenuo, siempre creyó cada palabra. «Te amo, Damián», susurró Lucía antes de colgar. «Pronto estaremos juntos para siempre». El silencio volvió a instalarse en el coche. Héctor miró por el espejo retrovisor y vio a Lucía recostada en el asiento, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Parecía completamente en paz, como alguien que acaba de resolver todos sus problemas. Llegaron a la mansión 15 minutos después. Héctor detuvo el coche frente a la entrada y bajó para abrirle la puerta. Lucía salió con elegancia y por primera vez esa noche sus ojos se posaron brevemente en él. «¿Cómo te llamas?», preguntó con tono casual. Héctor sintió que el corazón se le detenía. Mantuvo la voz grave y ronca. «Miguel, señora». «Bien, Miguel. Mañana necesitaré el coche a las 10 de la mañana. Sé puntual». «Como usted ordene, señora». Lucía asintió y caminó hacia la puerta de la casa sin mirar atrás. Héctor la observó entrar, cerrar la puerta, desaparecer en su propia casa como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar 10 años de matrimonio con unas cuantas llamadas telefónicas. Cuando estuvo seguro de que Lucía no volvería a salir, Héctor condujo el coche hasta el garaje privado que tenía en una propiedad cercana, un lugar que Lucía ni siquiera sabía que existía. Se quitó la gorra y las gafas y se miró en el espejo. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de dolor y determinación. No iba a derrumbarse, no iba a convertirse en la víctima de esta historia. Si Lucía quería jugar, él también sabía cómo hacerlo, pero jugaría mejor. Esa noche, Héctor no volvió a la mansión. Durmió en el apartamento del garaje en un sofá pequeño pero cómodo. Pasó horas despierto, mirando el techo, planificando cada movimiento. A las 5 de la mañana hizo una llamada. «Javier, soy yo otra vez. Necesito que además de revisar los activos, investigues a un hombre llamado Damián. No tengo su apellido todavía, pero trabaja en círculos empresariales, tiene unos 40 años, rubio, viste trajes caros. Quiero saber todo sobre él. ¿Dónde vive? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuál es su situación financiera? Todo». «Entendido». «¿Algo más?» «Sí. Quiero que congeles discretamente cualquier transferencia grande que Lucía intente hacer. Usa los contactos que tengas en los bancos. No puede saber que estamos moviendo piezas». Héctor colgó y finalmente cerró los ojos, pero no encontró paz en el sueño. Solo veía el rostro de Lucía sonriendo mientras planeaba su destrucción. A las 9:30 de la mañana siguiente, Héctor ya estaba de vuelta en el Mercedes, estacionado frente a la mansión.
Llevaba la misma ropa sencilla, la gorra bien calada y las gafas oscuras. Había dormido apenas 2 horas, pero su mente estaba más clara que nunca. La puerta principal se abrió exactamente a las 10. Lucía apareció vestida con un traje pantalón beige y tacones nude, el cabello recogido en un moño elegante. Llevaba un maletín de cuero en una mano y su teléfono en la otra. Héctor bajó rápidamente y le abrió la puerta. «Buenos días, señora». Lucía apenas murmuró un saludo y subió al coche, al despacho del abogado Martínez, en la calle Serrano. Héctor asintió y arrancó el motor. Conocía perfectamente ese despacho. Era donde él y Lucía habían firmado algunos documentos legales del matrimonio. Pensar que ahora ella iba allí para traicionarlo le producía una sensación amarga en la boca. Durante el trayecto, Lucía hizo 3 llamadas. La primera a su estilista cancelando una cita. La segunda a una amiga, inventando una excusa sobre un almuerzo. La tercera fue a Damián. «Hola, amor», dijo con esa voz que Héctor ya odiaba. «Voy camino al abogado. En media hora los papeles estarán firmados y todo quedará listo. El dinero se transferirá automáticamente a la cuenta que abrimos la semana pasada». Héctor sintió un escalofrío. Una cuenta que abrieron juntos. Lucía y ese hombre llevaban meses, quizás años, planeando esto. «No te preocupes», continuó Lucía. «Héctor es tan confiado que ni siquiera revisó los documentos cuando se los puse a firmar hace 3 meses. Pensó que eran papeles rutinarios de la empresa. No tiene idea de que acaba de autorizar la transferencia de una fortuna». Héctor recordó vagamente una noche en la que Lucía le había llevado unos documentos mientras trabajaba en su despacho. Estaba exhausto después de una negociación complicada, y ella le había dicho que solo necesitaba su firma para renovar unos seguros. Él firmó sin leer. Confió, como siempre había hecho. Llegaron al despacho del abogado, un edificio de piedra gris con ventanas altas. Héctor detuvo el coche y le abrió la puerta a Lucía. «Espérame aquí», ordenó ella. «Tardaré como mucho 40 minutos». Héctor volvió al coche y la vio entrar al edificio. En cuanto desapareció, sacó su teléfono y llamó a Javier. «Dime que tienes algo». «Tengo todo», respondió el abogado con voz tensa. «Héctor, esto es peor de lo que pensábamos. Lucía y un hombre llamado Damián Cortés llevan 2 años planificando esto. Abrieron cuentas conjuntas en las Islas Caimán, compraron una propiedad en la Costa Azul a nombre de una empresa fantasma, y hace 3 meses, efectivamente, te hizo firmar documentos que autorizan la transferencia de 20 millones de euros a un fideicomiso que ella controla». Héctor cerró los ojos. 2 años. Mientras él trabajaba día y noche para construir su empresa, Lucía estaba con otro hombre planeando cómo despojarlo de todo. «¿Hay forma de detener la transferencia?» «Ya lo hice», respondió Javier. «Congelé todas las cuentas hace 1 hora. Lucía no podrá mover un solo euro sin una orden judicial. Pero Héctor, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?» «Damián Cortés no es quien dice ser. Es un estafador profesional. Ha hecho esto antes, al menos en 3 ocasiones. Seduce a mujeres con dinero, las convence de robar a sus maridos y luego desaparece con el botín completo. Lucía no es su cómplice, es su víctima también». Esas palabras cayeron sobre Héctor como un balde de agua fría. Durante un instante, sintió algo parecido a la compasión. Lucía no era solo una traidora, era una mujer engañada por un profesional de la mentira. Pero luego recordó sus palabras. «Mi esposo es un idiota», y la compasión se desvaneció. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Javier. Héctor miró hacia el edificio donde Lucía estaba firmando papeles que ya no tenían ningún valor. «Déjala creer que todo salió bien. Quiero ver hasta dónde llega. Quiero que sienta que ganó antes de descubrir que lo perdió todo». Colgó justo cuando Lucía salía del edificio. Traía una sonrisa triunfal en el rostro, el maletín colgando de su brazo con ligereza. Caminó hacia el coche como quien acaba de ganar la lotería. Héctor le abrió la puerta y ella subió con un suspiro de satisfacción. «A casa, Miguel, y tómate tu tiempo. Hoy es un día hermoso». El viaje de regreso a la mansión transcurrió en un silencio que Lucía parecía disfrutar. Miraba por la ventana con una sonrisa apenas perceptible, como alguien que saborea un secreto dulce. Héctor la observaba por el espejo retrovisor, estudiando cada gesto, cada expresión.
La mujer que veía ahora era una desconocida. Cuando llegaron a la casa, Lucía bajó del coche con movimientos ligeros, casi bailando. Antes de entrar se volvió hacia Héctor. «Miguel, mañana ya no necesitaré tus servicios. Mi esposo regresa de viaje y prefiere conducir él mismo». Héctor sintió la ironía de esas palabras. «Entendido, señora. Ha sido un placer servirle». Lucía asintió distraídamente y entró a la casa. Héctor esperó unos minutos antes de marcharse. Necesitaba pensar. Condujo hasta su apartamento privado y se quitó el disfraz. Se duchó con agua fría, dejando que el líquido helado despejara su mente. A las 3 de la tarde recibió una llamada de Javier. «Héctor, Lucía acaba de intentar acceder a la cuenta del fideicomiso. El banco le informó que hay un problema técnico y que se resolverá en 48 horas. Le di instrucciones para que la mantengan ocupada sin levantar sospechas». «Perfecto. ¿Y Damián Cortés?» Ahí es donde se pone interesante. Damián tiene planeado abandonar España pasado mañana. Tiene un vuelo a Zúrich y de ahí a las Islas Caimán. Pero aquí está lo mejor. Encontré a 2 de sus víctimas anteriores, una mujer en Barcelona y otra en Sevilla, ambas dispuestas a testificar contra él. Héctor sintió cómo las piezas comenzaban a encajar. «Quiero hablar con ellas. Organiza una reunión para mañana». Esa noche Héctor volvió a la mansión. Entró por la puerta principal como el dueño de casa que era. Encontró a Lucía en la sala, recostada en el sofá con una copa de vino blanco en la mano. Cuando lo vio, su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa triunfal desapareció, reemplazada por una máscara de indiferencia. «Llegas tarde», dijo con frialdad. «La junta se extendió más de lo esperado», respondió Héctor, estudiando su rostro. «¿Cómo estuvo tu día?» Lucía se encogió de hombros. «Aburrido. Almorcé con unas amigas y luego fui al abogado a firmar papeles de un seguro. Cosas rutinarias». Héctor asintió lentamente. Cada palabra era una mentira perfectamente ensayada. Se sentó en el sillón frente a ella y la observó en silencio. Lucía se movió incómoda bajo su mirada. «¿Pasa algo?», preguntó ella. «No, solo te miro. Hace tiempo que no lo hago realmente». Lucía desvió la vista, nerviosa. «Estás actuando extraño, Héctor». «¿Extraño?», repitió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quizás es que estoy aprendiendo a ver las cosas con claridad». El teléfono de Lucía vibró sobre la mesa de centro. Ella lo tomó rápidamente y leyó el mensaje. Héctor notó cómo su rostro se tensaba ligeramente. «¿Malas noticias?», preguntó. «No, solo una amiga cancelando planes para el fin de semana». Otra mentira. Héctor sabía que ese mensaje era del banco, informándole sobre el problema técnico con la transferencia. «Lucía», dijo Héctor inclinándose hacia adelante, «¿eres feliz conmigo?». La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Sus ojos se abrieron un poco más y su mano se tensó alrededor de la copa de vino. «¿Por qué preguntas eso?». «Simple curiosidad. Llevamos 5 años casados y siento que últimamente estás distante, como si tu mente estuviera en otro lugar». Lucía dejó la copa sobre la mesa y se puso de pie. «Estás imaginando cosas». «Estoy bien, solo estresada con algunas cosas personales». «¿Qué tipo de cosas personales?», presionó Héctor. «Nada importante», respondió ella con voz cortante. «Tengo dolor de cabeza. Me voy a dormir». Lucía salió de la sala sin mirar atrás. Héctor escuchó sus pasos subir las escaleras y luego el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose. Se quedó sentado en la oscuridad de la sala, con solo la luz de la ciudad filtrándose por las ventanas. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Javier. «Adelanta la reunión con las víctimas de Damián. Quiero verlas mañana a primera hora. Y prepara los documentos de divorcio. Es hora de terminar esto de la manera correcta». Héctor subió las escaleras lentamente. Pasó frente a la puerta del dormitorio que compartía con Lucía y escuchó. Podía oír su voz baja, hablando por teléfono, seguramente con Damián, tranquilizándolo, asegurándole que todo estaba bajo control. Siguió caminando hasta el cuarto de invitados al final del pasillo. Esa noche dormiría allí. Ya no quería compartir la misma cama con una mentirosa. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid. Héctor se levantó temprano, se vistió con un traje azul marino y salió de la mansión antes de que Lucía despertara. Tenía una cita que no podía posponer. A las 9 en punto llegó al despacho de Javier. Allí lo esperaban 2 mujeres.
La primera se llamaba Elena. Tenía 42 años, cabello castaño con mechas grises y ojos cansados que habían visto demasiado dolor. La segunda era Sofía, de 38, delgada y nerviosa, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Gracias por venir», dijo Héctor sentándose frente a ellas. «Sé que no es fácil revivir esto». Elena fue la primera en hablar. Su voz era firme, aunque temblaba ligeramente. «Damián Cortés me destruyó hace 3 años. Me hizo creer que me amaba. Yo estaba casada con un empresario exitoso, igual que usted. Damián apareció en mi vida como un salvavidas en medio de un matrimonio que se sentía vacío. Me convenció de que mi esposo no me merecía, de que juntos podríamos ser felices». «¿Qué pasó?», preguntó Héctor. «Le robé 2 millones de euros a mi esposo», continuó Elena con lágrimas en los ojos. «Firmé papeles, transferí dinero a cuentas que Damián controlaba. Cuando todo estuvo listo para escapar juntos, él desapareció. No solo con mi dinero, sino con todo. Mi esposo me descubrió, perdí mi matrimonio, mi casa, la custodia de mis hijos. Damián me dejó sin nada». Sofía tomó la palabra, su voz apenas un susurro. «A mí me pasó algo similar hace 2 años. Damián es un maestro de la manipulación. Sabe exactamente qué decir, cómo tocar tus inseguridades, cómo hacerte sentir especial. Me convenció de que mi esposo era el problema, cuando en realidad el problema era yo, al creerle a un mentiroso». Héctor escuchó sus historias durante más de 1 hora. Cada palabra era un reflejo de lo que le estaba pasando a Lucía. La diferencia era que él había descubierto el plan antes de que fuera demasiado tarde. «¿Estarían dispuestas a confrontar a Damián?», preguntó Héctor finalmente. Ambas mujeres asintieron. «Haríamos lo que fuera para que pague por lo que hizo», dijo Elena con determinación. Héctor salió del despacho con un plan claro en mente. Llamó a Lucía desde el coche. «¿Dónde estás?», preguntó ella con tono irritado. «Te fuiste sin decir nada. Tuve una reunión urgente, pero quiero que cenemos juntos esta noche. Necesitamos hablar». Hubo un silencio tenso. «¿Hablar de qué?». «De nosotros. De nuestro futuro». Lucía dudó antes de responder. «Está bien. ¿A qué hora?». «A las 8, en casa. Prepararé algo especial». Colgó antes de que Lucía pudiera objetar. Luego marcó otro número. «Javier, necesito que traigas a Elena y Sofía esta noche a mi casa, a las 8:30, y asegúrate de que Damián Cortés también esté allí. Dile que Lucía quiere verlo urgentemente». «¿Estás seguro de esto, Héctor?». «Completamente. Es hora de que todos enfrenten la verdad». El resto del día pasó lentamente. Héctor regresó a la mansión al atardecer y encontró a Lucía arreglándose en el dormitorio. Llevaba un vestido negro ajustado y su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. «Te ves hermosa», dijo Héctor desde la puerta. Lucía lo miró a través del espejo. «Dijiste que querías cenar y hablar. ¿De qué se trata todo esto?». Héctor se acercó lentamente y se detuvo detrás de ella. Sus ojos azules se encontraron con los de ella en el reflejo. «Creo que ya sabes de qué quiero hablar, Lucía. Creo que ambos hemos estado evitando una conversación importante durante mucho tiempo». Lucía se alejó del espejo y caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma. «No sé de qué hablas, Héctor». «¿No?». Héctor mantuvo la calma en su voz. «Entonces bajemos a cenar y aclaremos todo». A las 8 en punto estaban sentados en el comedor. Héctor había preparado una mesa elegante con velas y vino. Lucía picoteaba la comida sin apetito, mirando constantemente su teléfono. «¿Esperas una llamada importante?», preguntó Héctor. «No, solo estoy distraída». El timbre de la puerta sonó exactamente a las 8:30. Lucía se sobresaltó. «¿Esperas a alguien?». «Sí», respondió Héctor poniéndose de pie. «Invité a unos amigos que quería que conocieras». Abrió la puerta. Javier entró primero, seguido de Elena y Sofía, y detrás de ellas, escoltado por 2 agentes de seguridad privada, venía Damián Cortés. Su rostro palideció cuando vio a las 2 mujeres. Lucía se levantó bruscamente de la silla. «¿Qué significa esto?». Héctor cerró la puerta y se volvió hacia ella. Sus ojos azules brillaban con una intensidad que ella nunca había visto. «Significa que el juego terminó, Lucía. ¿Reconoces a Elena y Sofía? Son 2 de las víctimas anteriores de tu amante. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que tú ibas a ser la tercera».
Lucía miró a Damián buscando apoyo, pero él evitó su mirada. Elena dio un paso adelante. «Él te mintió», dijo con firmeza. «Te hizo creer que te amaba, pero solo quería tu dinero. El dinero de tu esposo, para ser exactos. En cuanto lo hubiera conseguido, habría desaparecido dejándote sin nada». Las piernas de Lucía temblaron. Se dejó caer en la silla, con el rostro descompuesto. «No es verdad. Damián, diles que no es verdad». Damián finalmente habló, con voz fría. «Lo siento, Lucía. Era solo negocios». Esas 4 palabras destrozaron el mundo de Lucía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Héctor. «¿Cómo lo descubriste?» Héctor se quitó lentamente las gafas que había estado usando y se acercó a ella. «Fui tu chofer, Lucía. Durante 2 días te conduje y escuché cada palabra que dijiste sobre mí, sobre cómo era un idiota, sobre cómo planeabas robarme, sobre cómo ibas a escapar con este hombre». Lucía llevó las manos a su boca, conteniendo un sollozo. La humillación, el dolor y la vergüenza se mezclaron en su rostro. «Los 20 millones que intentaste transferir están congelados», continuó Héctor. «Tu cuenta en las Islas Caimán está bloqueada y Damián enfrenta cargos por fraude en 3 países diferentes». Lucía sollozaba con la cabeza entre las manos, mientras Damián era escoltado fuera de la casa por los agentes de seguridad. Elena y Sofía se despidieron con una mirada comprensiva hacia ella antes de marcharse con Javier. Finalmente, Héctor y Lucía quedaron solos en el comedor. El silencio era pesado, roto solo por los sollozos ahogados de Lucía. Héctor permaneció de pie, observándola. Durante días había imaginado este momento, había planeado cada palabra que diría, pero ahora que estaba aquí, solo sentía un vacío profundo. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué lo hiciste, Lucía?». Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el maquillaje corrido por las lágrimas. «Porque me sentía invisible. Porque llevábamos años viviendo como extraños bajo el mismo techo. Te levantabas temprano, trabajabas todo el día, llegabas tarde. Yo era solo parte del decorado de tu vida exitosa. Eso no justifica lo que hiciste», respondió Héctor con dolor en la voz. «Si te sentías así, debiste hablar conmigo, no traicionarme, no planear robarme todo lo que construí». «Lo sé», admitió Lucía limpiándose las lágrimas, «y lo peor es que Damián nunca me amó. Fui tan estúpida, tan ciega. Creí que alguien finalmente me veía, me valoraba, pero solo era otra víctima más». Héctor se sentó frente a ella, manteniendo la distancia. «Mañana mis abogados te entregarán los papeles de divorcio. Serás justa en cuanto a lo que te corresponde legalmente, pero nada más. No voy a dejarte en la calle, pero tampoco voy a permitir que te lleves lo que no te pertenece». Lucía asintió lentamente. «Lo entiendo, y lo merezco. Héctor, lo siento. Sé que esas palabras no significan nada ahora, pero necesito decirlo. Lamento haberte hecho esto. Lamento haberte llamado idiota. Lamento todo». «Yo también lo siento», dijo Héctor poniéndose de pie. «Siento que nuestro amor se convirtiera en esto. Siento no haber notado que eras infeliz. Siento que 2 personas que se prometieron amarse para siempre terminaran así». Subió las escaleras sin mirar atrás. Entró al cuarto de invitados, donde había pasado las últimas noches, y se sentó en la cama. Por primera vez desde que comenzó todo esto, permitió que las emociones lo alcanzaran. No lloró, pero sintió el peso de la traición, de la pérdida, de un matrimonio que había muerto mucho antes de esa noche. Afuera, las luces de Madrid brillaban como siempre, indiferentes al dolor de un hombre que había ganado la verdad pero perdido el amor. 6 meses después, Héctor estaba sentado en la terraza de su nuevo apartamento, con vista al retiro. El divorcio se había finalizado sin escándalos públicos. Lucía recibió lo que legalmente le correspondía y se mudó a Barcelona, lejos de los recuerdos y la vergüenza. Damián Cortés fue extraditado y enfrentaba cargos en varios países. Héctor tomó un sorbo de café mientras observaba el parque. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba. Había aprendido que a veces el amor no es suficiente cuando la comunicación muere, cuando 2 personas dejan de verse realmente. El timbre sonó. Abrió la puerta y encontró un sobre manila. Dentro había una carta manuscrita de Lucía. «Héctor, sé que no merezco tu perdón,
pero necesito que sepas que estoy en terapia, trabajando en mí misma. Entendí que mi infelicidad no era culpa tuya. Era mía por no tener el valor de hablar, de pedir lo que necesitaba. Damián solo llenó un vacío que yo debí llenar por mi cuenta. Espero que encuentres a alguien que te vea como mereces ser visto, que te ame con honestidad. Gracias por no destruirme cuando pudiste hacerlo. Lucía. Héctor dobló la carta lentamente. No sentía rencor, solo una tristeza tranquila por lo que pudo ser y nunca fue. Esa tarde recibió una llamada de su asistente, una mujer llamada Carmen, directora de una fundación para mujeres víctimas de estafas sentimentales. Quería conocerlo. Elena y Sofía le habían hablado de él. 2 semanas después, Héctor y Carmen tomaban café en una librería del centro. Ella tenía ojos marrones cálidos y una risa sincera. No hablaron de negocios, hablaron de libros, de viajes, de sueños. Y por primera vez en años, Héctor sintió algo parecido a la esperanza. La traición de Lucía no lo había destruido, lo había liberado. Le había enseñado que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda. Y mientras caminaba por las calles de Madrid esa noche, con las luces doradas reflejándose en los adoquines, Héctor supo que su historia no había terminado. Solo estaba comenzando un nuevo capítulo. A veces las peores traiciones nos llevan a los mejores comienzos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre una mentira cómoda y una verdad dolorosa? Dime en los comentarios desde qué país nos ves y qué te pareció esta historia de Héctor, el millonario que se disfrazó de chofer y descubrió que su esposa era su peor enemiga, pero también su mayor lección.